Buenas noches, mi nombre es José Alberto Estrada Córdoba, soy estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola y estamos haciendo una encuesta como trabajo para la clase de investigación y análisis de mercado, ¿no? Agradeceré mucho tu participación en esta encuesta, que solo está hecha con fines académicos. Solo tienes que hacer clic en el enlace que te voy a enviar mediante el chat de Zoom y la encuesta se abrirá sola. Asimismo, me confirmas si cuentas con una computadora o laptop para realizar la encuesta, por favor. Sí, bueno, con una laptop en este caso. Perfecto, muchas gracias. Te voy a pasar el link y accedes, por favor. Me dices si puedes acceder. A ver. Sí, ya puedo acceder ya. Muy bien. ¿Podrías compartir la pantalla? Está bien, un momento, por favor. Está bien. Ya. ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí. Bueno, buenos días, buenas noches. Ya te me presenté. Tenemos que tener en cuenta que no hay respuestas correctas, incorrectas, buenas o malas, apropiadas o inapropiadas, por lo cual esperamos que nos debe aparecer su parecer de manera espontánea, ¿no? Natural y sincera. También las respuestas serán estrictamente anónimas y confidenciales y se usarán para fines académicos, ¿no? Su participación en el estudio es completamente voluntaria y puede realizar en cualquier momento sin tener que dar ninguna explicación, pero le pedimos nos ayude respondiéndola totalmente, ¿no? Por ello, me queda preguntarle, ¿acepta participar en este estudio? Sí, se acepta participar de manera voluntaria. Listo, muchas gracias. Puede dar el siguiente. Ok. Ya listo. Como primera pregunta tenemos, ¿usted o algún miembro de su familia trabaja en alguna de las siguientes actividades? Como primera opción tenemos la Agencia de Investigación de Mercados, segunda opción la Agencia de Publicidad, tercera opción la Agencia de Comunicación, radio, televisión, periódicos o revistas. Como cuarta opción tenemos la Agencia de Marketing, como quinta opción tenemos las instituciones académicas, sexta opción tenemos la distribución y comercialización de productos o servicios a través de Internet. Como séptima opción tenemos la firma de opinión pública y sondeo. Como octava opción tenemos las empresas de neuromarketing y comportamiento del consumidor. Y como última alternativa tenemos ninguna de las anteriores. Márquela según usted quiera conveniente. Ok. Listo. En mi Eh, caso, ninguna de las anteriores. Muy bien. En cuanto a la redacción de la pregunta o las alternativas, ¿usted encuentra algún error o falla? Bueno, en mi caso, creo que la pregunta ha sido clara, ¿no? Según mi jefe de familia, en mi caso, es como es militar, no figura en ninguna de estas agencias de trabajo. Muy bien. ¿Podría dar siguiente, por favor? Ok. Muy bien. Acá usted indicaría su género. Masculino sería en este caso. Sí, siguiente, por favor. Ya. Ya, muy bien. En la pregunta 3 tenemos, ¿resides actualmente en Lima Metropolitana? Como opción uno tenemos sí y como opción 2 tenemos no. Y en mi caso sí, sí recibo. Pongo siguiente, ¿no? Usted, ajá, perdóneme, en esta pregunta usted encuentra algún error. Ah, entiendo claramente la pregunta. Muy bien, entonces demos siguiente. Ujú. Bueno, como cuarta pregunta tenemos, ¿actualmente eres estudiante universitario? La primera respuesta es sí y la segunda alternativa es no. Ya. En esta pregunta usted encuentra algún error o le queda claro. Me queda claro la pregunta. Muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, como pregunta 5 tenemos en qué universidad estás cursando actualmente tu carrera, ¿no? Tenemos la Cayetano Heredia, la César Vallejo, la Científica del Sur, la Escuela Administrativa de Negocios, la ESAN, la Federico Villarreal, Inca Garcilaso, José Faustino, la Católica, las Américas, Winner, Ricardo Palma, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista, entre otros, ¿no? Puedes seleccionar tu alternativa. Sí, ya está bien. Listo. En esta pregunta, ¿tú observas algún error? No, la pregunta está clara. Listo, podemos dar siguiente entonces. Listo.
Como pregunta 6 tenemos, ¿actualmente en qué rango de ciclo académico te encuentras? ¿De primer a tercer ciclo? ¿De cuarto a sexto ciclo? ¿De séptimo a décimo ciclo? ¿No estás estudiando actualmente o no recuerdas o no aplicas? Conteste, por favor. Ok. ¿Esta pregunta le queda clara o usted ve alguna distorsión en la pregunta? No, en mi caso, bueno, según mi carrera sí son 10 ciclos, pero creo que hay otras carreras que, como medicina, que llegan hasta un ciclo más. Entonces, pero en mi caso, como son 10 ciclos, sí llego, estoy en el rango de 4 a sexto ciclo de mi carrera. Muy bien, entonces usted me indica que para ciertas carreras se deben aumentar los ciclos, ¿cierto? Sí, en Listo, este muchas caso gracias. creo que hay algunas carreras que superan el décimo ciclo. Listo, muchas gracias por su recomendación. Podemos dar siguiente. Bueno, en la siguiente pregunta 7 tenemos, ¿has realizado alguna compra por internet? Como primera opción tenemos sí y como Sí, segunda opción tenemos no. ¿Le queda clara esta mm, pregunta? sí, sí me queda clara la pregunta. Listo, podemos dar siguiente, por favor. La pregunta 8 tenemos, ¿hace cuánto tiempo realiza usted una última compra por internet? Tenemos como primera opción menos de 3 meses y como segunda opción de 3 a más meses. Y está bien. Listo. ¿Usted encuentra alguna distorsión en la pregunta o no? Bueno, la pregunta ha sido clara en este caso. Muy bien. Entonces podemos dar pase a la siguiente pregunta, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Como pregunta 9 tenemos, ¿sueles obtener información sobre productos o promociones por medio de las redes sociales? Por ejemplo, Instagram, TikTok, Facebook, entre otros. Como primera alternativa tenemos sí, como segunda alternativa tenemos no. Y está bien. Listo. ¿Usted encuentra algún error en la gramática de la pregunta o alguna distorsión? Bueno, en mi caso todo claro sobre dónde tengo mi información. Listo. Entonces podemos continuar, por favor. Listo. En la pregunta 10 tenemos, ¿con qué frecuencia te parece contenido en redes sociales, como anuncios, promociones o publicaciones de influencers? ¿Qué te genera interés o deseo al comprar algo, no? Como primera opción tenemos siempre, a veces, casi nunca y nunca. Conteste, por favor. ¿Usted al momento encuentra algún error o le queda claro? No, todo claro sobre la pregunta en este caso. Listo. Podemos dar siguiente, por favor. Bueno, como pregunta 11, ¿sientes que tu experiencia académica respecto al desarrollo de tu carrera universitaria es estresante y exigente? Como alternativa uno tenemos sí, como alternativa 2 tenemos no. Conteste, por favor. ¿Ha encontrado algún error en la gramática de la pregunta? En mi caso no, todo claro sobre la pregunta 11. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, como pregunta 12 tenemos, ¿algunas veces has realizado una compra por internet impulsado por el estrés o las emociones en el momento? Como alternativa uno tenemos sí y como alternativa 2 tenemos no. De la misma manera le pregunto, ¿hay algún error en la pregunta o le queda claro? Todo claro en este caso también. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, estimado encuestado, estimado Hans, con el propósito de analizar su comportamiento en compras de línea, le invitamos a responder las siguientes preguntas. Sus respuestas serán de gran valor para nuestra investigación. ¿Puede dar en el botón siguiente, por favor? Está bien. Muy bien. Como pregunta uno tenemos ¿con qué frecuencia realizas las compras en línea? ¿Esta pregunta le queda clara? Sí, en mi caso sí. Muy bien. Como alternativas Marco, tenemos, sí, como alternativas tenemos todos los días, varias veces por semana, una vez por semana, 2 veces al mes y una vez al mes. Marque, por favor. Listo. Siguiente, por favor. ya. Ya. Pregunta 2. ¿Qué tipo de productos compras con mayor frecuencia en línea? ¿Esta pregunta le queda clara o usted observa algún error? Es una pregunta clara en mi caso, pero Muy bien. ¿Podría marcar la alternativa, por favor?
Está bien. Siguiente, por favor. Listo. Como pregunta 3 tenemos, ¿cuánto tiempo pasas al día navegando en redes sociales? ¿Le queda clara la pregunta o usted encuentra algún error? En mi caso creo que todo claro, ¿no? Muy bien. Conteste la pregunta, por favor, en cuanto a las alternativas. Muy bien. Demos siguiente, Está por bien. favor. Listo, perfecto. Como cuarta pregunta tenemos, ¿usas redes sociales para buscar productos, promociones o descuentos? ¿Le queda clara la pregunta o desea modificar algo? En mi caso creo que es claro, ¿no? Pues la pregunta. Muy bien. Marque, por favor, la alternativa correspondiente. Está bien. Siguiente, por favor. Listo. Como pregunta 5 tenemos, ¿qué emociones experimentas al momento de realizar compras en líneas? Cabe resaltar que esta pregunta es de opción múltiple. ¿Le queda claro? Sí, me queda claro la pregunta en este caso también. Muy bien. Como le repito, las opciones son múltiples, así que puede marcar en cualquier casilla. ¿También puedo marcar una pregunta en este caso o tiene que ser sí o sí dos? Sí, no, puede marcar uno o dos, dependiendo de usted cómo expresa las emociones, ¿no? Al realizar compras. Yo estaría. Listo. Siguiente, por favor. Está bien. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿sueles comprar por impulso cuando estás estresado? ¿Le queda clara la pregunta o observa algún error? Todo claro la pregunta. Muy bien. Marque, por favor, las alternativas. Listo. Ya Siguiente, por está bien. favor. Mar- Bien. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿sientes que el estrés académico influye en tus decisiones de compra? Todo claro ¿Encuentra la algún pregunta en error? este caso. Todo claro. Muy bien. Marca, por favor. Listo. Siguiente, Marco, ¿no? Sí, siguiente, por favor. Como siguiente pregunta tenemos, ¿te arrepientes después de hacer compras impulsivas? ¿Esta pregunta le queda clara o usted cree que se deba mejorar? Bueno, en mi caso creo que lo tengo claro sobre la pregunta. Muy bien. Marque las alternativas, por favor, dependiendo usted crea conveniente. Listo. ¿Puede dar siguiente, por Este, favor? Listo. En la pregunta 9 tenemos, ¿planificas tus compras en línea? ¿Esta pregunta le queda clara o necesita alguna más explicación? bueno, en mi caso creo que es claro, ¿no? La pregunta de planifica tu compras en línea. Muy bien. Ahora procederemos a marcar la opción dependiendo a usted. Listo. ¿Puede dar Este, siguiente, por favor? En la pregunta 10 tenemos, ¿sientes que tu autocontrol financiero al momento de comprar online le queda clara la pregunta o desea modificarla? me queda clara la pregunta en este caso también. Muy bien, entonces procedemos a marcar la alternativa dependiendo de usted. Ya está ya. Listo. Siguiente, por favor. En la Ya. pregunta 11 tenemos, ¿qué tan difícil te resulta resistirte a promociones en redes sociales? Como alternativas tenemos muy difícil, difícil, regular, fácil y muy fácil. ¿Estas preguntas y alternativas te quedan claras o crees que hay algún error? Me queda todo claro en este caso también. Muy bien, perfecto. Procedemos a marcar la respuesta, por favor. Listo. Siguiente. Como pregunta 12 tenemos, ¿te ha pasado sentir ansiedad por no aprovechar una oferta en línea? Tenemos como opción 1, sí, y como opción 2, no. ¿Le queda claras las preguntas y alternativas? Ah, sí, todo claro la pregunta. Entonces no observa ningún error, ¿cierto?
No, ningún error, todo correcto en la pregunta. Listo. Procedemos. Siguiente, por favor. Muy bien, en la pregunta 13 tenemos, ¿has comprado algo solo porque lo vistes recomendado por un influencer? Como alternativa uno tenemos sí, como alternativa 2 tenemos no. ¿Le queda clara la pregunta o observa algún error? En este caso creo que también todo claro. Listo. Procedemos a marcar, por favor. Siguiente. Listo. Como pregunta 14 tenemos, ¿comparas precios antes de realizar una compra en línea? Como opción 1 tenemos siempre, como opción 2 tenemos a veces y última opción nunca. ¿Le queda clara o hay algún error? Creo que todo claro también en esta pregunta. Listo. Procedemos a marcar y siguiente, por favor. La siguiente pregunta tenemos, ¿has sentido culpa después de realizar una compra online? Tenemos como opciones siempre, a veces y nunca. ¿Observas algún error o te queda bastante clara la pregunta? ¿Me confirmas, por favor? En mi caso creo que todo claro sobre la pregunta online. Listo. Procedemos a marcar la respuesta y dar siguiente. Listo. En la pregunta 16 tenemos, ¿consideras que tus compras online afectan tu bienestar emocional? Como opciones tenemos positivamente, negativamente, de ambas formas, o no afectan tu bienestar, ¿no? ¿Observas algún error? ¿Todo claro? Todo claro creo en este caso. Muy bien. Procedemos a marcar, por favor. Listo, siguiente. Listo. En la pregunta 17 tenemos, ¿tu nivel de autocontrol cambia cuando estás estresado? Como opciones tenemos disminuye mucho, disminuye moderadamente, no cambia o aumenta. ¿Le queda clara la pregunta o desea que mejoremos en algo? Creo que todo claro sobre la pregunta y las opciones para marcar. Muy bien. Procedemos a marcar, por favor. Yes. Siguiente. Muy bien. Con pregunta 18 tenemos, ¿con qué frecuencia compras cuando estás aburrido o ansioso? Como opciones tenemos siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Encuentra algún error o le queda todo claro? Todo claro sobre esta pregunta. Muy bien, procedemos a marcar y dar siguiente, por favor. Muy bien, como pregunta Yep. 19 tenemos, ¿te identificas con esta frase? Compro en línea para sentirme mejor cuando estoy estresado. Como opción tenemos totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Le queda clara la pregunta o hay algún error? Me queda todo claro la pregunta sobre la frase. Muy bien, procedemos a marcar, por favor. Listo. Siguiente, por favor. Muy bien. Como pregunta 20 tenemos, ¿has notado cambios en tus hábitos de compra en línea en los últimos meses? Como opciones tenemos sí, compro más, sí, compro menos, no, he notado cambios. ¿Me confirma si hay algún error gramatical o error en la pregunta o en la redacción? Creo que todo claro. Lo único consulta es, ¿los últimos meses son referidos a los últimos tres o pasando los 3 meses? Muy bien, entonces una recomendación ahí sería estimar, ¿no? El rango de a qué se refiere los últimos meses, ¿cierto? Sí, en mi Listo, caso sí, muchas porque esa es mi gracias. única duda sobre esta pregunta. Listo, muchas gracias. Margot. Procedemos a marcar la pregunta. Sí, listo. Siguiente, por favor. Listo. La pregunta 21 tenemos, ¿tus decisiones de compra son más racionales o emocionales? Como opciones tenemos completamente racionales, mayormente racionales, equilibradas, mayormente emocionales y completamente emocionales. ¿Encuentras algún error en la pregunta o te queda todo claro? Todo claro la pregunta en este caso. Listo. Procedemos a marcar, por favor. Siguiente, por favor. Sí. Como pregunta 22 tenemos, ¿qué tan seguido compras cosas que no tenías planeado? Como opciones tenemos siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Encuentras algún error en cuanto a la pregunta con las alternativas o te queda todo claro?
Todo claro en este caso. Listo, procedemos a marcar la respuesta, por favor. Listo, siguiente. Como pregunta 23 tenemos, ¿qué tan importante es para ti aprovechar una promoción cuando la ves en redes sociales? Como opciones tenemos muy importante, algo importante, poco importante y nada importante. ¿Encuentras algún error o te queda todo claro en la pregunta? Creo que todo claro sobre esa pregunta. Listo. Siguiente, por favor. Listo. En la pregunta 24 tenemos, ¿sientes presión social por mantenerte al día con productos que ves en redes sociales? Como alternativas tenemos sí, frecuentemente, algunas veces, rara vez, nunca. ¿Encuentras algún error o te queda todo claro en la pregunta? Todo claro sobre esa pregunta también. Listo. Procedemos a dar siguiente, por favor. Listo. ¿Sientes que estás expuesto a contenido en redes sociales que te genera una necesidad de comprar cosas nuevas? Como opciones tenemos totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Sientes que hay algún error o alguna falla ortográfica, gramatical? ¿Me confirmas, por favor? En mi caso creo que todo claro sobre esta pregunta. Listo, procedemos a marcar, por favor, la alternativa. Listo, siguiente, por favor. Listo. Señor joven, con la finalidad de agrupar sus respuestas con la de las otras personas de similares características a las de usted, nos gustaría que responda a las siguientes preguntas. El jefe del hogar, cabe resaltar que es aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más años, que aporta más económicamente a su casa o toma las decisiones financieras de la familia y vive en el hogar. Cabe resaltar que hogar significa conjunto de personas que habitando en la misma vivienda preparan y consumen sus alimentos en común. Por ello, ¿quién es la persona que aporta más al sostenimiento económico de su hogar? Si identifica a dos personas o más, debe responder por la de mayor edad, ¿no? Si la persona que más aporta no vive en el hogar, contestar por la que administra los ingresos que recibe la persona ausente. Tres, las siguientes preguntas se refieren a la que es la persona que aporta más al sostenimiento de su hogar. ¿Le queda claro toda esta introducción? Sí, en mi caso todo claro. Listo. Por favor, demos siguiente, por favor. ¿Sí? Listo. En cuanto a la pregunta número uno, tenemos, ¿cuál es el último año o grado de estudios aprobado por el jefe del hogar? Aclarar que completa o incompleta, ¿no? Como opciones tenemos sin educación, educación inicial, primaria incompleta o completa, secundaria incompleta. Secundaria completa, superior técnico incompleta, superior técnico completa, superior universidad incompleta, superior universidad completa. Y como última opción tenemos posgrado universitario. ¿Le queda clara la pregunta o usted siente que debemos mejorar algo? Me comenta, por favor. Bueno, en mi caso más que todo, como mi padre es militar, no sé en qué categoría estaría. Creo que estaría en Muy superior bien. técnica tal vez, porque Listo. Entonces, como que faltaría ahí complementar en cuanto a las áreas, dependiendo de los rangos, ¿no? En este caso, policía, militar, marino, ¿no? sí, en mi caso sí. Listo. Entonces, procedemos a marcar la respuesta, por favor. Mm, Listo. Siguiente. Como segunda pregunta tenemos, ¿en su hogar tiene una computadora, laptop o tablet en funcionamiento? Tenemos como alternativa sí y no. ¿Le queda clara la pregunta? Sí, todo claro en esa pregunta. Listo. Procedemos a dar siguiente, por favor. Bueno, como pregunta 2, ¿en su hogar tiene una lavadora en funcionamiento? Como alternativas tenemos sí y no. ¿Le queda clara la pregunta? Sí, en mi caso todo claro. Listo, por favor, procedemos siguiente. Listo, como pregunta 3 tenemos, ¿en su hogar tiene un horno microondas en funcionamiento? Como alternativas tenemos sí y no. ¿Le queda clara la pregunta? Sí, todo claro esta pregunta. Listo, siguiente, por favor.
Bueno, como cuarta pregunta tenemos, en su hogar, ¿tiene usted un refrigerador o congelador en funcionamiento? Como alternativas tenemos sí y no. ¿Le queda clara la pregunta o siente que debemos mejorar la redacción? Todo claro esta pregunta. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta tenemos, ¿en su hogar tiene un auto o camioneta para el uso particular en funcionamiento? Como alternativas tenemos sí y no. ¿Le queda clara la pregunta? Me queda todo claro. Listo. Siguiente, por favor. En la siguiente pregunta tenemos, antes de la cuarentena, ¿en su hogar tenía un servicio doméstico pagado? Cabe resaltar que mínimo que afuera de su casa o una vez por semana, ¿no? Como alternativas tenemos sí y no. ¿Le queda clara la pregunta? Sí me queda todo claro. Listo. ¿Podemos dar siguiente, por favor? En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el material predominante en los pisos de viviendas? Considerar área destruida, construida. Si tiene más de un material predominante, considere el más resaltante en los pisos de su vivienda. Como alternativas tenemos tierra u otro material, arena o tablones sin pulir. La segunda alternativa es cemento sin pulir o pulido, madera, entablados o tapizón, losetas y terrazos, mayólicas, cerámicos, vinilos, mosaicos o similares. Como otra opción tenemos laminado tipo madera, láminas asiáticas o similares. Y como última opción tenemos parquet o madera pulida, similares al porcelanato, alfombra o mármol. ¿Le queda clara las preguntas y las alternativas, por favor? ¿Me confirma? Sí, todo claro esta pregunta también. Listo, procedemos a marcar. Siguiente. Listo, en la siguiente pregunta tenemos, ¿a qué sistema de prestaciones de salud estás afiliado el jefe del hogar? Si tiene más de uno, considera el más importante. Como alternativas tenemos, no estás afiliado a ningún seguro o cuentas con seguro integral de salud SIS, Exsalud, seguros de policiales o entidades prestadoras de salud. ¿Le queda clara las preguntas y alternativas? En mi caso sí, todo claro. Listo. Siguiente, por favor. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? No revestimiento es el material. Si tienes más de un material predominante, considerar el más resaltante en las paredes exteriores de su vivienda. Como primera alternativa tenemos la estera. Como segunda alternativa tenemos la madera o piedra de barro, la quincha. Como tercera opción tenemos la piedra o sillar con cal o cemento. Y como última opción tenemos ladrillo o bloque de cemento. ¿Le queda clara la pregunta o encuentra algún error? En mi caso todo claro. Listo. ¿Podemos dar siguiente, por favor? Listo. La siguiente pregunta, ¿el baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está conectado a? No tiene baño, no está o no está conectado a un desagüe. Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo séptimo, río o acequia. Otra opción es baño compartido fuera de la vivienda, baño dentro de la vivienda si está conectado al desagüe con red pública. ¿Le queda claras las preguntas y alternativas? ¿O desea que mejoremos algo? En mi caso creo que todo claro esta pregunta. Listo. Procedemos a marcar y dar siguiente, por favor. Listo. Bueno, indique el distrito de Lima Metropolitana donde vive usted actualmente. No indique las calles ni avenidas. Redacte solamente el nombre, no en siglas, por ejemplo, Villa María del Triunfo. El distrito donde vive actualmente, por favor. Listo. Ya. Damos siguiente, por favor. ¿Le queda todo claro, cierto? Sí, todo claro esta pregunta también. Listo. Bueno, estimado Hans, hemos terminado la encuesta. Muchas gracias por tu participación. Puedes cerrar la ventana. Quiero agradecerte por tu participación y que te hayas tomado el tiempo necesario en responder la encuesta. Agradezco mucho tu tiempo, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Igualmente, muchas gracias. Gracias.